Bueno, ahora sí vamos a ir comenzando, así no las retrasamos más. Buenos días y buenas tardes a todas. Veo que estamos en diferentes países, así que seguramente tengamos algunas horas de más o de menos de diferencia. Bienvenidas al segundo día de este encuentro Más Mujeres en SEO. Veo que varios nombres estuvieron ya participando el lunes, así que qué bueno que puedan seguir sumándose a las ediciones de toda la semana. Les cuento que vamos a estar escuchando dos charlas a cargo de Estela Franco, que es SEO Specialist en holaluz.com. Ella nos está acompañando desde España. Y por otro lado vamos a estar escuchando también a Victoria González. Ella es supervisora de marketing en Mercado Libre Argentina. No las voy a retrasar más, las voy a dejar con ellas que son las que saben y tienen muchas cosas para contarnos. Vamos a comenzar con la charla de Estela, que nos va a hablar sobre web performance y cómo trabajarlo para SEO. No las interrumpo. Estela, ¿estás por ahí para avanzar? Hola, Jimé, sí, aquí estoy. Buenísimo, te dejo todo tuyo. Estupendo, comparto pantalla. Ahora se ve correcto, ¿verdad? Perfecto. Estupendo. Bueno, primero de todo quería dar las gracias a todas las personas que estáis detrás de la organización de Más Mujeres en SEO y darme la oportunidad de participar en esta ya cuarta edición. Y muchas gracias a todas las que estáis hoy aquí para seguir aprendiendo y empoderándonos pues, dentro de lo que es el gremio del SEO. Entonces, primero de todo me presento, soy Estela, como decía Jiménez, soy SEO Specialist en Holaluz, somos una comercializadora eléctrica en España de energía 100% verde. Además, soy una de las personas que está detrás de la comunidad de Mujeres en SEO, que somos un directorio web de mujeres que nos dedicamos al SEO, hispanoparlantes, y además tenemos una comunidad en Slack donde pues, compartimos recursos, conocimientos, dudas y vamos interactuando y empoderándonos. En Twitter me podéis encontrar, mi nombre es Waka, si queréis contactar conmigo. Y bueno, en casa del herrero, cuchillo de palo, que se dice, tengo ahora mismo una web a medio reconstruir en la que espero poder compartir artículos y contenidos, sobre todo relacionados con el tema que vengo a explicaros hoy aquí. Y como quien quiero ser, pues hoy en día me estoy siguiendo formando en la parte más técnica, sobre todo la parte más de frontend, que al final a nivel SEO es la que nos toca un poquito más de cerca, ¿no? Entonces, hoy vengo a contaros cositas sobre SEO Web Performance y cómo se relacionan estas dos entidades entre sí. ¿Y qué veremos? Pues bueno, primero qué es la Web Performance, cómo afecta de forma más directa o indirecta al SEO. Os quiero explicar también cómo funciona la carga de una página web para entender las distintas métricas que tienen que ver con todo lo que es el tema de performance. Veremos también temas de medición, optimización básica para ciertas métricas que nos importan ahora mismo a SEO a corto plazo y luego, bueno, pues resumen de los key takeaways que espero que nos llevemos hoy de la sesión. Entonces, ¿qué es la web performance? A nivel un poquito más definición de libro, ¿no? Lo podemos definir como que es la medida objetiva y experiencia de usuario percibida de un sitio web o de una aplicación. Entonces, estamos hablando que impacta de muchas maneras, ¿no? Es el tiempo de carga total, por un lado, pero también que se pueda utilizar lo antes posible, todo lo que es el tema de suavidad e interactividad durante la navegación de la página y también lo que es la velocidad percibida. Entonces, estamos hablando de aspectos objetivos y subjetivos y esto... Uy, se me ha ido un poco aquí, no sé qué le está pasando a esto. Ahora, a nivel medidas de rendimiento, por un lado tenemos medidas objetivas como puede ser el tiempo de carga de la página o cuánto tiempo tarda hasta que está realmente la página interactiva para los usuarios y usuarias, tamaño de ficheros, otro tipo de métricas que nos podrían servir de medidas objetivas, pero también tenemos medidas subjetivas y es cuánto tiempo parece que tarda en cargar el contenido. Es decir, no es solo que la página sea rápida, sino que además también lo parezca. Entonces, esto impacta de forma directa a muchos aspectos. Por un lado, sabemos que la web performance nos afecta a la retención de usuarios. Hay numerosos estudios pues, que afirman esto, ¿no? Que mejorar estas métricas nos ayuda a mejorar la retención de usuarios y además de forma directa nos puede ayudar a mejorar la conversión, bien sea de páginas vistas, a nivel de transacciones, a nivel de registros, porque al final a mí me gusta mucho centrarme en que la web performance es experiencia de usuario, con lo cual al final si las personas que consumen nuestra página web tienen una buena experiencia, esto mejora de forma directa pues tanto conversión como la retención, ¿no? Y luego además Google lleva años ya haciendo muchos esfuerzos en que a nivel SEO nos centremos en la experiencia de usuario, pues haciendo hincapié en que tenemos que hacer páginas para las personas que vayan a consumir nuestra página y no para los robots. Entonces a nivel Google SEO, ¿cómo nos afecta esto? Ya sabemos que Googlebot, para lo que es rastrear e indexar nuestra página web, va rastreando pues, todo Internet, va saltando de página en página a través de los enlaces que va encontrando
Y una vez rastrea la página, pues descarga todo su contenido para poderlo indexar. ¿Qué pasa con esto? Que si nuestra página es muy pesada, muy lenta, tardamos muchísimo en servir las páginas, esto nos afecta de forma directa a lo que llamamos crawl budget, ¿no? Los recursos que Google dedica a nuestra página web, haciendo al final que, claro, consumiendo muchos recursos con pocas páginas, pues Google al final le costará mucho más rastrear nuestra página web. Y además, todo lo que es el tema de velocidad de carga, pues desde hace años ya Google nos va avisando de que lo tiene en cuenta, desde hace más años a nivel desktop y desde 2018 pues también en mobile. Lo que pasa también que en ese sentido la experiencia lo que nos hacía ver es que era sobre todo con páginas extremadamente lentas, donde realmente sí que veíamos unos resultados que nos afectaban de forma negativa a SEO. Todo esto cambia en mayo del año pasado, cuando Google presenta 3 nuevas métricas para medir a nivel rendimiento, a nivel experiencia de usuario, temas de carga, de interactividad y de estabilidad visual, que son el LCP, el Largest Contentful Paint, First Input Delay y el Cumulative Layout Shift. Ahora más adelante os explicaré cada una de ellas un poquito más en profundidad, pero lo que nos importa es que nos dice que estas 3 métricas las va a tener en cuenta y que debemos conseguir que nuestras páginas estén en los baremos verdes, ¿vale? Por debajo de estos valores que aquí os pongo. De momento esto es en mobile. ¿Y por qué es importante? Porque lo que nos dice es que a partir de mitad de junio de este mes, o sea, ya, lo va a añadir a lo que son las señales que tiene en cuenta a nivel experiencia de página para lo que es el posicionamiento del buscador, ¿de acuerdo? Son estas 3 métricas, que son las denominadas Core Web Vitals, pasan a formar parte de estas señales. Con lo cual, antes de entrar en temas más triquis de medición y de optimización, quería explicaros cómo funciona la carga de una página web para tener contexto de cuándo suceden las diferentes métricas que vamos a ir mirando. Entonces, desde que nosotros ponemos una URL en el navegador hasta que realmente la página se carga, por detrás pasan bastantes cosas. Porque además nosotros ponemos una URL, pero realmente lo que el navegador necesita es la IP física del servidor donde se encuentra esta información. ¿De acuerdo? Entonces, esto por detrás realmente esto lo resuelve el servidor de nombre de dominios, el DNS. Esto por detrás tiene un proceso bastante más complejo, pero al final lo que conseguimos es una dirección IP, que es la que va a utilizar el navegador para realizar la petición y finalmente pues, tener los recursos necesarios para poder descargar la página. Y esto lo podemos ver en Chrome DevTools, vemos realmente que cuando hace una petición, en este caso es de un archivo HTML, vemos aquí lo que os estoy comentando, ¿no? Cómo resuelve todo el tema de DNS, cómo realiza la conexión, en caso de que haya certificado SSL, pues cómo negocia ese cifrado, para finalmente realizar la petición y esperar a que esa petición le sea devuelta. Este tiempo de espera es el time to first byte, que ahora más adelante también veremos junto con el resto de métricas que os voy a explicar, pero para que lo tengáis ya en contexto. Entonces, estamos viendo la carga de un único archivo, pero para crear lo que es una página web, para crearla entera, en el 99,9999% de los casos no es un único archivo. Vamos a necesitar varios archivos para cargar una página, con lo cual estos se cargan en cascada, ¿vale? Este pantallazo es de una herramienta que se llama Web Page Test y lo que nos muestra aquí es en la cascada de todas las peticiones que hace el navegador para cargar esta página web. Este primero es el HTML, aquí está el tema que os decía de la conexión, ¿vale? Del DNS, conexión SSL, y luego ya con lo que es el archivo en sí, ¿qué pasa? Que el HTML requiere de otros archivos para acabar de renderizar la página. En este caso pues son tipografías, WOF2, vemos archivos JavaScript, tema de imágenes, y luego tenemos, ves que hay más conexiones que realiza a dominios de terceros, dominios externos, con lo cual tiene para cada uno de estos dominios que volver a hacer una conexión. En ese sentido, también quiero explicaros un poquito que os quedéis, porque luego será interesante para lo que os voy a explicar, cómo funciona el main thread del navegador, ¿de acuerdo? Que es donde se carga todo lo necesario para renderizar la página, por así decirlo. Y aquí vemos pues, que está ocupado aquí con tema de imágenes, que es el tema lila, o el tema amarillo, que son archivos JavaScript. Y si veis debajo, que pone el long task, luego a continuación os explicaré qué es esto, pero para que veáis que aquí hay una cosa que se llama long task y que lo marca en rojos algunos, ¿vale? Para que os haga inception de lo que veremos más a continuación. Entonces, ¿qué pasa? Que para poder renderizar la página, construir lo que es el render tree, el árbol de renderizado, necesita de 2 elementos. Por un lado, el DOM, que son el Document Object Model, son todos los nodos que el HTML va a tener de nuestra página web, y el CSS-OM, que al final es el CSS Object Model con todas las reglas a nivel CSS que van a tener todos los nodos del DOM que van a ser visibles en la página. Y con estos 2 elementos ya se puede realizar el render tree, que únicamente va a tener aquellos elementos que tiene que renderizar. Veis, por ejemplo, aquí que hay los elementos del head en el DOM que en el render tree no están, porque al final pues, son metadatos, son links que no se van a pintar en la página. Y veis, por ejemplo, aquí que hay un span con un texto
que en este caso no está pintándose, no está renderizándose, porque si veis la regla CSS tiene un display none, que esto es lo que le dice al final al navegador, es que no lo va a mostrar, no va a estar en el árbol de renderizado. De forma muy simplificada, pues este es el proceso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que nosotros hacemos una petición de una página web y pasamos de no tener nada en el navegador a que poco a poco va cargando. Generalmente no es un cambio instantáneo que pasamos de no tener nada a tener la página completamente cargada, ¿vale? Entonces, en este journey, hasta que la página está totalmente cargada, pues suceden diversos hitos que transformamos en algunas métricas. Aquí os pongo bastantes, veis que ya os pongo las Core Web Vitals que hemos visto antes, el LCP, el FID y el CLS, el Time to First Byte, que ya os he explicado antes en qué momento tenía lugar, pero hay otras que intentaré explicaros de forma lo más visual posible para intentar simplificarlo al máximo. Y es que lo que estábamos diciendo, que realizamos una carga, pero no es inmediata, con lo cual pasamos de estar en blanco a que, pues, oye, por ejemplo, pinta el background, ¿no? Que lo pinta el color de todo el HTML que tiene un background, en este caso gris. Antes sabemos que ha tenido lugar el time to first byte, porque si no tenemos un archivo que recibamos no vamos a poder, obviamente, parsearlo y pintarlo. Y en este momento en el que estamos pintando el background, pues tiene lugar el first paint, que es cuando se pinta el primer píxel de lo que sería la página. ¿Qué puede pasar a continuación? En este caso, pues carga lo que es la caja, lo que es donde va a ir la navbar, el menú de navegación, que en este caso pues sería el First Contentful Paint, que hay un contenido, un nodo del HTML que se ha pintado. ¿Qué puede pasar después? Pues en este caso carga el nombre de la web y un primer párrafo de contenido, que este correspondería al First Meaningful Paint, que ya tiene un contenido significativo para la persona que consume la web. Luego puede pasar que cargue una imagen que tengamos en este primer viewport, que en este caso concreto correspondería al LCP, que es el elemento más grande que se pinta en el primer viewport, para finalmente acabar de cargar pues, los contenidos extra que faltaban, en este caso pues, el menú hamburguesa y otro párrafo que hay por debajo del LCP. En este caso estaríamos hablando de que la página ya ha cargado completamente. Pero ¿qué puede pasar? Que no siempre va a pasar de que sea todo tan secuencial, de que la carga es tan seguida un elemento detrás de otro. Nos podemos encontrar con diversas velocidades a nivel visual de carga y esto es lo que mide el Speed Index, ¿vale? Hay detrás un cálculo matemático para calcular esto, pero de forma visual podemos ver que una opción sería que la página empieza a pintar este background de color, le cuesta bastante cargar esta caja donde va a ir la navbar para finalmente cargar de golpe el resto de elementos hasta tener la página cargada completamente. Si suponemos que cada frame son 0,5 segundos, pues esta página ha tardado 3 segundos y medio en cargar completamente. ¿Pero qué puede pasar? Pues que la página directamente esté respondiendo, cargando muchos de los contenidos más importantes de la página web, simplemente que le cuesta un poquito más, en este caso, pues acabar de cargar el contenido que hay debajo del LCP. En este caso también ha tardado 3 segundos y medio en cargar completamente, pero a nivel visual ha sido mucho más rápida la segunda opción que la primera. ¿De acuerdo? Es lo que estábamos hablando al principio de la percepción de que la página carga rápido, pues esta métrica va en ese sentido y es una métrica que a nivel de optimización nos interesa reducirla. ¿De acuerdo? Los valores bajos de Speed Index son los que serían buenos para las personas que consumen la página web. Luego otra de las métricas que os ponía es el Total Blocking Time. Y esto os he enseñado las long tasks que había que os he explicado en el pantallazo anterior. Estos son tareas en el hilo principal del navegador, que es el encargado de renderizar la página, que exceden de 50 milisegundos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, que hay 5 tareas, de estas 5 hay 3 que exceden los 50 milisegundos, ¿de acuerdo? Pues el Total Blocking Time lo que hace es sumar ese exceso a partir de 50 milisegundos y eso marcaría el total, la suma de estos excesos. En este caso, pues serían 345 milisegundos de Total Blocking Time. Relacionado también con las tareas largas es el Time to Interactive, que al final nos da cuando el navegador está liberado para responder a cualquier interacción del usuario y lo marca la última tarea larga de más de 50 milisegundos, cuando finaliza la ejecución de esta, ¿vale? En este caso, veis aquí dónde sería, pero en el ejemplo anterior que os había puesto, que os había enseñado aquí abajo, que había 5 tareas largas, vemos que el Time to Interactive estaría aquí, que son unos 3 segundos y medio. ¿De acuerdo? Lo marca la última, es decir, da igual que antes haya una o 20. Si no tuviéramos ninguna tarea larga y solo hay una aquí, el Time to Interactive pues lo tendríamos aquí al final, ¿de acuerdo? Y el First Input Delay es una métrica que no podemos simular en laboratorio, es decir, no podemos medir de forma aislada para ver cuál es esta métrica, como sí podemos hacer con las otras métricas que hemos visto. ¿Por qué? Porque esto lo que mide es la primera interacción del usuario, cuánto tarda el navegador en responder. ¿Qué pasa? Que esta primera interacción pues dependerá de cuándo la hace la persona que está consumiendo la web.
Porque ¿qué puede pasar? Que realiza una interacción aquí en mitad de una tarea larga, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no finalice esta tarea, el navegador no va a estar liberado para poder responder a esta tarea, con lo cual este sería el First Input Delay. Y hablamos de interacciones cuando hablamos de clics o de pulsar teclas, o en el caso de móvil de hacer tap. No estamos hablando de scroll, no estamos hablando de hacer zoom, estos serían otro tipo de animaciones, ¿de acuerdo? Y luego el CLS, que lo que mide es la estabilidad visual dentro de las 3 Core Web Vitals. Os lo pongo aquí con un ejemplo bastante visual, que es que, bueno, tienes aquí un carrito con un montón de ítems, cuando le quieres decir a que no lo quieres comprar, se despliega un elemento por encima que no estaba cargado previamente y al final clicas donde no querías. Pues en este caso, pues haciendo una compra que no es la que querías realizar. Esto también pasa mucho con temas de publicidad, que aparecen banners que no estaban inicialmente, desplegando hacia abajo el contenido que estabas leyendo, perdiendo un poco el hilo de dónde estabas y generando esta mala experiencia, ¿no? Entonces, vistas ya un poco las métricas, a nivel medición existen muchísimas herramientas en el mercado. Aquí os hablo un poquito pues, de las que Google pone a nuestra disposición y cuáles nos sirven para medir datos de campo y datos de laboratorio. ¿Qué son datos de campo? Son datos reales de usuarios, en este caso de usuarios de Chrome, que consienten compartir sus datos con Google y que se recogen en el Chrome User Experience Report, ¿de acuerdo? Que es esta herramienta que os he puesto aquí, es un dataset, a nivel subdominio es público para poder hacer las consultas de forma agregadas a través de BigQuery y estas métricas de campo que se recogen aquí también están disponibles en algunas herramientas como son PageSpeed Insights, que ahora veremos a continuación, pero también en Search Console, donde ya desde hace un tiempo pues tenéis disponible un informe donde os explica pues qué páginas tenéis con qué baremos, de si están bien, si necesitan mejorar o si tienen una experiencia pobre en cada una de las 3 Core Web Vitals que hemos visto antes. Y luego a nivel laboratorio lo que nos permiten estas herramientas es hacer una auditoría concreta en un momento concreto con unas condiciones concretas para ver unos resultados pues, en ese escenario, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es importante con esto a nivel medición? Que sí, trabajaremos con datos de laboratorio para detectar oportunidades y para ver que las implementaciones que realizamos pues, mejoran en laboratorio, pero lo que es importante es que veamos los resultados a nivel field. No podemos estar realizando optimizaciones solo a nivel laboratorio si luego no impactan realmente en usuarios y usuarias reales. Entonces, las métricas que os he estado explicando, el First Meaningful Pain ya se quedó obsoleto, ya no se utiliza en las últimas versiones, en este caso de Lighthouse, que es en la que se basan las distintas herramientas del laboratorio de Google. Las otras sí que las podemos medir todas, menos lo que os decía, el First Input Delay, porque depende realmente de la interacción real de la persona que consume la web. ¿Qué pasa? Que a nivel optimización, si tenemos malos datos a nivel campo del FID, generalmente trabajando en el Total Blocking Time y el Time to Interactive nos ayuda a mejorar indirectamente esta métrica del FID. Entonces, a nivel de herramientas, os hago un breve resumen muy rápido de un par de ellas. PageSpeed Insights es la que os ponía que os permite consumir datos tanto de campo como de laboratorio, porque por un lado tenéis a nivel página, esta página qué tal se comporta con las distintas métricas que podemos medir a nivel campo y os pone aquí un enlace para ver el total del origen, que sería el subdominio. ¿Qué pasa? Que si la página concreta que estáis auditando no tiene datos suficientes a nivel página en el Chrome User Experience Report, directamente aquí os aparecería únicamente los datos del subdominio, ¿de acuerdo? Y luego en la parte de abajo pues tenéis los datos del experimento, que es la auditoría concreta que hace en ese momento concreto para ver las métricas como están. Y luego además Lighthouse recientemente ha tenido una actualización la semana pasada, que estamos en una nueva versión, han cambiado los porcentajes que da la herramienta, porque al final este valor de aquí, este 92, se basa en estas 6 métricas, ¿de acuerdo? Con lo cual ahora mismo los pesos han variado, con lo cual podéis haber visto variaciones sin que realmente vuestra web sea más o menos rápida. Y esto tenéis una calculadora que os ofrece Lighthouse para poder ver realmente pues, qué valores deberíais tener para poder calcular el valor que tendríais si mejoráis en X milisegundos cada una de las métricas. Entonces, a nivel optimización, lo primero de todo que quiero hacer hincapié es que a nivel SEO, si vamos a necesitar implementar mejoras en estas métricas, es muy importante que tengamos una buena comunicación con el equipo técnico o la persona encargada de desarrollar la web, ¿de acuerdo? Os animo a hacer cafés, mates, infusiones, lo que queráis. Por una parte, para realmente trasladar, evangelizar el por qué es importante que estas 3 métricas se optimicen no a nivel SEO, sino a nivel negocio, ya hemos visto, y también para tener feedback a nivel IT
de cómo estamos, ¿no? De qué stack tecnológico tenemos, qué limitaciones tenemos, qué legacy, o sea, qué código estamos manteniendo, aunque no nos sentamos cómodas con este código porque está un poco obsoleto, en qué se está trabajando. Muchas veces os encontraréis que el equipo técnico ya tiene detectadas muchas de estas cosas, pero no pueden trabajar en ello pues porque a nivel negocio se están focalizando en otros aspectos o lo que sea. En ese sentido, también os recomiendo que añadáis en estas conversaciones a todo el tema de project management y gente de producto para poder evangelizar sobre estas métricas y realmente pues, conseguir mejores resultados. Entonces, las optimizaciones, como os decía, generalmente vamos a analizar a nivel local, vamos a hacer una auditoría a nivel local, con lo cual siempre es importante auditar en las mismas condiciones. ¿Qué significa esto? Hacerlo desde el mismo equipo, utilizar siempre el mismo navegador y en general evitar el uso de extensiones que afectan de forma directa cómo la medición se realiza, utilizar siempre la misma conexión, no es lo mismo que estemos tirando de datos del móvil a que estemos pues, con fibra en casa, y luego que tengamos en cuenta el consumo del ancho de banda que estamos teniendo pues, con otras aplicaciones, porque aunque estemos utilizando ahora mismo pues Chrome o Chrome Canary, si además estamos utilizando pues Spotify porque estamos con la música o estamos en una videollamada o estoy siguiendo un directo de Twitch, lo que sea, claro, esto consume ancho de banda, con lo cual al final la auditoría que va a hacer Chrome no va a ser las mismas condiciones que si no estuviéramos utilizando estas herramientas. Entonces, quiero hacer un repaso, como no nos da tiempo a mucho, por lo que sería una de las principales optimizaciones que nos suelen sugerir las herramientas para cada una de estas tres métricas principales. Y a nivel LCP, uno de los problemas habituales que nos dicen las herramientas es que eliminemos los recursos que bloquean el renderizado de la página. ¿Qué significa esto? Ya hemos visto antes que en el caso del CSS necesitábamos del CSS-OM que se construya para poder realmente hacer el render tree, con lo cual si el CSS lo tenemos cargado en un documento externo, pues requerimos ese archivo, será render blocking necesario para poder crear este CSS-OM y en este caso pues el crear el render tree. Y en este sentido os quiero presentar el Critical CSS. ¿Qué es esto? Es el CSS justo y necesario para pintar, para renderizar lo que sería el primer viewport de nuestra página web. Entonces, os pongo aquí un par de recursos que podéis compartir con el equipo, la persona que os lleve la web para ver si tiene sentido para vuestra aplicación utilizarla. Y también, una vez tengamos esto, que lo que hace es extraer el Critical CSS para poder añadirlo en línea en el HTML y lo que es el resto del CSS, el Non-Critical CSS, lo podemos cargar como Non-Render Blocking, ¿de acuerdo? Con estas líneas de código. La segunda es para dar soporte a navegadores que no soporten JavaScript, con lo cual en el 99% de los casos pues no aplicaría. Y en el caso de JavaScript, puede ser render blocking dependiendo de las necesidades y de cómo esté cargado este JavaScript. Porque, ¿cómo funciona? En el caso del HTML, empieza a parsear el HTML, pero se encuentra con una llamada a un archivo JavaScript. ¿Qué hace el navegador por defecto? Para el parseo del HTML, descarga el archivo JavaScript, lo ejecuta, durante este tiempo está bloqueado el parseo del HTML para luego seguir. ¿Qué puede pasar? Pues que el mismo archivo JavaScript lo estemos llamando de forma asíncrona, con este async que tenemos aquí, con lo cual se lo descarga sin dejar de parsear el HTML, pero en el momento que lo tiene descargado lo ejecuta, con lo cual en este momento sí que está bloqueado el parseo del HTML para luego continuar con el HTML. ¿Qué puede pasar también? Pues que el mismo archivo JavaScript lo estemos llamando con un defer. ¿Qué hace esto? Sí que lo descarga mientras sigue parseando el HTML, pero hasta que no finaliza el parseo del HTML no lo ejecutará. Entonces, viendo esto podéis pensar, vale, pues a todos los JavaScript le pongo un defer y arreglado. Y es sí, pero no, ¿de acuerdo? Porque muchos de los archivos JavaScript que estemos llamando es probable que sean necesarios para la carga de la página, ¿de acuerdo? Con lo cual, aquí la persona o el equipo que lleva la página web pues tendrá que ver qué archivos realmente podemos diferir o cuáles podemos ejecutar con el async para minimizar al máximo este render blocking con el JavaScript. En cuanto al CLS, lo más habitual en este sentido es que nos diga que tenemos elementos, imágenes que no tienen establecido el alto y el ancho, con lo cual, ¿qué está pasando en este caso? Pues que empieza a cargar la página web, empieza a cargar contenidos y ¿qué pasa? Que después del primer párrafo viene una imagen, no tiene reservado un espacio, con lo cual cuando carga esta imagen desplaza hacia abajo todo el contenido que teníamos. ¿Esto cómo se soluciona? Pues lo normal es añadir siempre el ancho y el alto a las imágenes. Si no, esto no es posible, pues podemos reservar espacio con CSS Aspect Ratio Boxes, una forma de trabajar con el CSS. Y esto no solo aplica a imágenes, esto también es para anuncios, para iframes, para embeds, para poder reservar el espacio o como mínimo un espacio mínimo
para tratar de minimizar este desajuste que hay al cargar estos elementos. Después, por la parte del First Input Delay, como decíamos, es una métrica de campo, con lo cual no podemos optimizarla a nivel métrica de laboratorio, con lo cual pues solemos trabajar, en este caso os pongo un ejemplo con el Total Blocking Time, y una de las causas que nos suelen dar Lighthouse es que tenemos que minimizar el main thread. ¿Qué pasa esto? Esto dependerá de cada caso, de cada página, de cómo esté hecho, pues estos valores pueden variar, puede ser uno de estos elementos que tenga más tiempo que otro, pero al final las recomendaciones a revisar, las best practices, pues sería valorar el uso de web workers, que esto es que quitamos tareas del main thread para hacerlas en paralelo con un web worker. Estos tendrían que ser tareas que no tengan que ver con el renderizado. El web worker no tendrá acceso al DOM como sí tiene el main thread, con lo cual no podríamos interactuar con lo que es la parte visual. Valorar eliminar código que no se utiliza en caso de ciertas aplicaciones o ciertos frameworks que estén cargando el 100% JavaScript que necesita todo el sitio web en cada una de las páginas web. Pues esto hay diversas herramientas que se pueden utilizar para hacer bundles y realmente cargar únicamente el código necesario. Extraer el Critical CSS y diferir el Non-Critical CSS también nos puede ayudar a minimizar el main thread work. Y luego además hay que tener siempre un ojo puesto en el JavaScript de terceros que nos dan pues diferentes vendors o proveedores, pues que muchas veces nos dan un código que a lo mejor tiene muchísimas funcionalidades y nosotros lo que necesitamos aplicar pues es solo parte de este código. Pues también echarle un vistazo para ver cómo podemos optimizar este código sobre el que en principio no tenemos control, ¿no? Y bueno, a nivel de optimización, realmente las herramientas, si habéis utilizado Lighthouse similares, veis que las opciones y diagnósticos que os da son extensos, son muchísimas, con lo cual, además, las páginas web son un elemento bastante vivo, van evolucionando, van cambiando, vamos implementando nuevas funcionalidades, así que lo que es el trabajo de optimización, pues realmente se puede llegar a convertir en una historia interminable y hay que seguir trabajando para seguir implementando esas mejoras. Entonces, resumiendo, y los key takeaways que espero que os llevéis de la sesión de hoy. Por un lado, la web performance no es una métrica, no es el numerito que nos da Lighthouse o PageSpeed Insights. No es una herramienta, o sea, no es PageSpeed Insights, no es Lighthouse, no es el Chrome User Experience Report, no son datos de laboratorio, no sirve de nada tener unos valores brutales a nivel laboratorio si luego la experiencia de usuario real en campo no es excelente también. Y lo que sí es experiencia de usuario. ¿Por qué? Porque al final esto es lo que nos implica que pueda ir mejor o peor el negocio, porque al final la web performance es negocio y como special key takeaway, que recordéis que al final trabajar SEO de la mano con el equipo técnico es lo que nos ayudará a maximizar los resultados. Y hasta aquí la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Estela. Bueno, no sé si nos quieren ir dejando preguntas en el chat. Sé que seguramente igual van a empezar a seguirla y a escribirle a Estela con dudas de todo lo que nos estuvo contando en sus redes sociales cuando empecemos a poner en práctica todos estos punteos, pero si tienen alguna consulta que quieran dejarnos ahora, por supuesto pueden hacerlo. Veo que están llegando varios aplausos, así que creo que la charla estuvo súper buena y te van felicitando también por el chat. Así que muchísimas gracias, Estela. Obviamente vamos a seguir al tanto de todo el contenido que nos compartas para seguir aplicando nuestro sitio y seguir mejorando toda la estrategia SEO. Me encanta haberte tenido en este encuentro hoy en Latinoamérica. Sé que sos una de las grandes referentes de esta iniciativa en Europa, así que súper contenta de tenerte hoy y ojalá sigamos contando con tu participación en eventos posteriores. Muchas gracias a vosotras. Ahora sí las voy a dejar con Cami, que les va a presentar la siguiente charla. Cami, ¿estás por ahí? Estoy por acá. Bueno, muchas gracias, chicas. Les comento que ahora vamos a estar escuchando a Vicky González. Ella nos va a contar un poco cómo trabajar SEO y relacionarlo con las demás estrategias de marketing digital. Así que si Vicky, estás por ahí como para arrancar. Sí, acá estoy. Bueno, Excelente, hola a todos. te dejo. Listo, perfecto. A ver, vamos a compartir pantalla. Esperen un segundo, que encima tengo un montón de pestañas abiertas. Ok, perfecto. Ahí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, se ve. Bueno, empiezo contando un poco sobre mí porque, bueno, tal vez no soy como el típico perfil más SEO, pero sí vengo trabajando hace un montón con distintos equipos. Un poco, o sea, soy licenciada en Administración de Empresas, ahora estoy haciendo una maestría en Marketing y Comunicación. Principalmente un poco cómo empecé mi carrera en marketing digital. Empezó en despegar, digamos, cuando yo era ahí una analista en search pagos, o sea, siempre tal vez estuve un poco más en ese tiempo del lado de los medios pagos. Después, bueno,
me fui a hacer un viaje sabático, digamos, a Australia, en donde también pude seguir ejerciendo mucho de lo que venía haciendo en marketing digital. Y después hace más o menos 3 años y medio que me dedico a lo que es consumo masivo. No sé si muchos de los que están acá trabajan en esta industria, a mí me encantó y me parece que está buenísima. Más que nada, ¿qué es lo que hacía ahí? Trabajaba mucho con los distintos equipos de marketing, las distintas marcas, tanto de Nestlé como luego fue Nivea, coordinando distintos equipos para, de cierta forma, llegar a la estrategia digital que íbamos fijando y los distintos KPIs. Dentro de eso, para mí siempre SEO fue una parte súper importante, por eso, nada, estoy chocha de poder estar acá, y que le di mucho, mucho tiempo y dedicación. Y ahora, bueno, me encuentro en Mercado Libre, ahora en junio, digamos, con una nueva aventura, pero bueno, medio que me volví un poco a los medios pagos, estoy como supervisora de marketing digital, para lo que es Argentina, pero ya más en lo que es performance, así que volví un poco más a ese lado y dejé ya lo que es consumo masivo, pero bueno, sigo trabajando mucho con lo que es estrategias y entender un poco para qué sirve cada uno de los medios. Abajo está mi LinkedIn, si me quieren seguir. Y un poco la charla de hoy es, bueno, ¿qué rol cumple SEO en la estrategia digital? 5 aprendizajes claves que fui teniendo a lo largo de mi carrera. Para mí es súper importante entender, a veces uno está muy metido en su área o en lo que viene haciendo y te olvidas un poco de las sinergias que puedes ir creando con otras áreas, o un poco el rol que cumple esto dentro de una estrategia, digamos, donde uno ve distintos medios. Un poco el ecosistema de medios digitales en el último tiempo, en los últimos años, viene creciendo un montón. Siguen siendo obviamente prioritarios lo que es Google y Facebook para lo que es redes sociales. Son los medios más importantes, pero cada vez tenemos muchos más distintos lugares donde podemos pautar, donde podemos empezar a trabajar, teniendo en cuenta puede ser todo lo que tiene que ver con influencers, programmatic, entender cuál es el rol de nuestro sitio web, qué estrategia puedo llevar en YouTube. Y un poco acá la pregunta de lo que viene esta charla es, bueno, ¿y qué rol cumple SEO? ¿Qué rol cumple Search dentro de esto? Antes de empezar, para mí es súper importante pararnos en que lo más importante siempre es el consumidor. O sea, el consumidor es como que le da igual de dónde venga el mensaje, entonces también entender eso, que siempre tenemos que tenerlo en el centro de todo lo que hagamos. Ay, se me puso esto de vuelta. Bueno, no sé si se ve. Ahí está. Entonces, un poco, no sé si muchos estarán familiarizados con esto, es lo que se llama el Consumer Journey, o el funnel de marketing, o el nombre que medio le querramos poner, pero es el momento en donde el consumidor, o sea, un poco el camino que va haciendo, desde que conoce nuestra marca, nuestro servicio, nuestro producto, hasta que lo compra, hasta que lo recomienda. Y un poco acá, ¿qué es lo que pasa? Principalmente en lo que es consumo masivo, y creo que pasa en muchos lados, el consumidor vive online y offline, y eso se cruza y entrecruza un montón, o sea, no hay como una línea clara en qué momento sucede todo, mismo si bien tenemos el camino así puesto como una línea, lo que en realidad pasa un poco es como que a veces descubrís una marca, después vas, averiguas un poco más, descubrís otra, y este camino va variando, y un poco de vuelta de pregunta es, ¿y en qué rol cumple Search o SEO en todo esto? Entonces, ay, ahí se me fue, ahí está. Entonces, un poco el rol que cumple dentro del Consumer Journey, lo que es Search es, para mí es más que nada toda la parte como más de upper funnel, y también involucrado mucho en la compra, pero de distintas formas. Esto ya es viendo, o sea, más allá, o sea, en lo que tiene a veces consumo masivo es que vos interactúas con muchos sitios diferentes y con muchos players diferentes. Entonces, un poco para tratar de simplificarlo, ¿qué rol cumple Search en esto? Y es un poco las keywords, o sea, tener en cuenta que cada keyword cumple una intención. Entonces es súper importante entender qué intención nos está tratando de transmitir el consumidor a medida que va averiguando sobre nuestros productos. Y acá un poco el ejemplo que traigo tiene que ver más, bueno, con aguas micelares, dado que vengo del mundo de la cosmética, así que es lo que tengo como más fresco. Pero un poco dentro de lo que es el descubrimiento, tenemos lo que son las keywords de consulta, o sea, que un poco, ¿para qué sirven estas keywords? Como por ejemplo, no sé, cómo hacer una rutina de cuidado de la piel, cómo me pongo, no sé, qué es lo mejor para mi tipo de piel. Bueno, todas esas keywords de consultas nos dan a entender que la persona está empezando a indagar sobre el tema. Y es un momento súper importante para empezar a posicionar nuestra marca. Nosotros lo que hacíamos en Nivea era tener un montón de contenido tratando de buscar estas preguntas, o sea, darle soluciones, porque obviamente era mucho más importante que mi página, o sea, quien te dé esa solución, que la del competidor, para empezar a posicionarnos como expertos en el tema de cuidado de la piel. Dentro de lo que es consideración, la gente ya está averiguando entre distintas marcas, y acá ya entran las keywords genéricas que tienen que ver con producto. Entonces la gente tal vez empieza a buscar, bueno, uy, se me rebotó todo el sonido. La gente empieza a buscar como
bueno, ¿cuál es el mejor producto para mí? O aguas micelares Nivea, o aguas micelares Garnier. Entonces acá de vuelta, es trabajar mucho el posicionamiento de nuestros productos para que la gente cuando esté buscando un agua micelar sea dirigida obviamente a nuestra página y no a la de la competencia. También a veces se da mucho cuando ven un comercial que la gente se pone a googlear y es súper importante tenerlo en cuenta también en lo que son las pautas. Luego está obviamente la parte de compra. En consumo masivo se trabaja mucho, digamos, a través de lo que son nuestros e-retailers, entonces de una estrategia integrada con los e-retailers, o sea, pasarle bien todas las, digamos, las descripciones, los títulos, cómo queremos que esté optimizado nuestros productos dentro de su sitio, cumple un rol súper importante. Obviamente si tenemos un e-commerce propio es más sencillo porque tenemos mucho más control. Pero bueno, en el caso en donde uno trabaja con un tercero, hay que pensar el SEO más allá también de nuestro sitio. Y finalmente está obviamente la parte de uso. Esto depende mucho de la industria, pero en lo que es, por ejemplo, cosmética, hay muchas preguntas de cómo utilizo un agua micelar, cómo me hago una rutina con este producto. Entonces, de vuelta, siempre lo que hacíamos con estaba en Nivea era principalmente trabajar mucho este contenido para de vuelta seguir posicionándonos como expertos. Un poco lo que quiero decir con esto es que en cada keyword vamos entendiendo la intención del consumidor. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje número uno que tenemos? Es que el SEO cumple un rol vital a la hora de posicionar mi marca en lo que es más que nada en la upper funnel. También igual ayuda mucho en la compra, entonces también hay que tenerlo en cuenta, pero lo que ayuda es a veces, muchas veces, ingresarlo al consumidor en ese consumer journey. Entonces, vamos a ver un poco la siguiente parte. Pues bueno, esto de trabajar con muchos distintos equipos a lo largo de mi carrera, también a veces lo que sucede es que los equipos no terminan de entender en qué momento está mi marca o mi empresa. Entonces, que es súper importante obviamente entender en qué momento estamos, porque yo puedo venir con una estrategia de SEO que está tremenda, pero la verdad es que mi marca está en un momento que es básico. Entonces vos le estás dando una Ferrari a alguien que todavía no sabe ni andar en una bici, más o menos. Entonces es súper importante entender la madurez digital de las marcas. Esto se puede dar como una empresa en total o mismo entre una empresa que misma, como pasaba en Nestlé, había marcas mucho más avanzadas que otras. Entonces era muy difícil a veces, el desafío en realidad era ver cómo ayornaba la estrategia. Entonces acá simplemente para mencionar los básicos, obviamente siempre está bueno hacer un checklist de a ver si la marca cumple con los pilares básicos. Entonces un poco acá están divididos en lo que es la optimización técnica. No me voy a meter en cada uno de ellos porque no me va a dar el tiempo. Pero otra parte de optimización técnica, entender que sea un sitio mobile friendly, que tenga la tecnología que tiene SMS, la jerarquía del contenido, después todo lo que es contenido user experience, que ese contenido sea relevante, que esté variado, que esté bueno digamos, el user experience en el sentido de que sea fácil de navegar. Después obviamente todo lo que tiene que ver con on-site SEO, súper importante. Obviamente el keyword research es como el punto de partida de cualquier estrategia, y luego un poco ir haciendo el checklist de que el sitio web cumpla con todas estas cosas. O sea, te juro, se sorprenderían con un montón de sitios que no lo cumplen o que de repente usan keywords que el consumidor jamás utilizaría. Eso nos pasaba muchas veces en recetas Nestlé, que le ponían nombres súper marketineros y era como, nadie lo busca así, tenemos que ponerlo un poco más que tenga que ver con lo que busca el consumidor. Y finalmente todo lo que es off-site SEO, que es lo de autoridad y link building, siempre está bueno también tenerlo en mente. Algo súper importante y que es crucial, me parece, en manejar distintos equipos, definir objetivos claros y medibles. O sea, más allá de la estrategia que traigamos, que puede ser una Ferrari, bueno, que esa Ferrari tenga un objetivo y que sea súper lo más medible posible. Entonces, aprendizaje número 2, obviamente antes de comenzar a pensar cualquier estrategia, es entender en qué momento se encuentra la marca, cómo es su desarrollo digital y al menos asegurarnos que los básicos estén cubiertos. Y después, otro tema que siempre es un poco polémico, pero para mí siempre fue súper importante impulsarlo, principalmente porque, bueno, dentro de lo que es consumo masivo se tercerizan muchos servicios, se trabajan con distintas agencias, y siempre la gran pregunta es si estamos trabajando search pago y orgánico juntos, que acá siempre es la gran pelea. Y es súper importante en realidad que cuando definimos la estrategia digital que vamos a llevar, los veamos de manera holística. Es decir, veamos de cierta forma como un todo, después cada uno va a tener su parte, pero entender cómo esos puntos en común puede ser distintas áreas,
o distintas agencias, alinear los objetivos y también optimizar los presupuestos. Creo que este punto es súper importante porque obviamente son áreas muy relacionadas entre sí. Entonces, un poco cómo se puede llevar una estrategia de search orgánico y search pago bajo, digamos, un mismo techo. Por un lado, o sea, tenemos, bueno, todo lo que... Esperen un segundo que creo que se ven esto flotando. Y ahí está, ya me estaba como... entonces, por un lado, tenemos obviamente todo lo que tiene que ver con search pago, que bueno, yo ahora en Mercado Libre voy a estar bastante dedicada a esto. Tenemos toda la parte de inversión, obviamente las campañas y audiencias, las estrategias de bidding, los tipos de anuncios. ¿Y qué tenemos dentro de lo que es search orgánico? Un poco lo que ya estuvimos viendo, optimización técnica, el contenido, el user experience, el on-site SEO, el off-site SEO. Todas esas cosas se hablan, se interrelacionan, tienen que ver, y principalmente en que en las estrategias, en las keywords, en la optimización. Entonces, ¿se hablan? Sí se hablan, y es súper importante tratarlos juntos dentro de la estrategia. Un poco acá las sinergias que encontramos obviamente son los pros y los contras, que medio que de fondo cuando uno ve en esta forma los pros y los contras te das cuenta que se complementan entre sí, lo que es el pro de uno es el contra del otro. Pero obviamente lo que es search pago tenemos como pro que los resultados son inmediatos, es medible, los insights son en tiempo real, o sea, vos invertís más y se ve, vos invertís menos y se ve, usas una keyword, o sea, como que es más fácil obviamente en ese lado, es más inmediato, más rápido. Y también puedes especificarlo y hacerlo más basado en audiencias. ¿Cuáles son los contras? Necesitas plata, tenés que invertir obviamente. Hay muchas keywords y muchas industrias que son muy costosas. En consumo masivo, por suerte, eso no se da tanto porque está medio como empezando. Los contras también está que obviamente no siempre trae tráfico que sea sustentable y de calidad. Ese es un gran punto. Creo que siempre hay que tener cuidado de no estar llenando el sitio de gente que de repente tiene un bounce rate altísimo y te están haciendo como, te están destruyendo un poco todos esos KPIs. ¿Qué tiene de bueno, digamos, search orgánico? Obviamente que es súper eficiente en costos, eso no hay duda. El tráfico es de calidad y sustentable, siempre es el que mejor da. A mejor en todas las métricas de un sitio web, siempre da increíble, y el tráfico realmente, cuando cae tu sitio, suele estar interesado en tu contenido. Y obviamente los resultados son muchos más a largo plazo. Pero ¿cuáles son los contras? Que es un poco, como ya vimos, los pros del otro. Lleva tiempo en ver los resultados, no hay 100% control sobre los resultados, obviamente, y no hay soporte de Google. Ese es un gran tema siempre. Entonces, aprendizaje número 3, obviamente es que el consumidor siempre tiene que estar en el centro. Esto ya creo que el marketing digital ya está como súper de moda, pero si vos pones el consumidor en el centro, entonces tu estrategia de SEO y de search pago tienen que verse en conjunto. Y que es lo más importante, es generar sinergias entre ambas áreas. Como no puede pasar esto de que no se hablen, de que los KPIs de una vayan para un lado, de que el objetivo de la otra vaya para el otro, o que nos estemos peleando entre sí. Me parece que siempre hay que buscar esos puntos en común, y también obviamente eso va a llevar obviamente a una mayor optimización, menores costos y mucha mayor relevancia de nuestro sitio web. Entonces, bueno, sigo acá, no sé por qué está. Perdón. Entonces, otro punto más, digamos, que para mí está bueno también a la hora de trabajar contenido, y que esto también lo veíamos bastante en Nivea, y también se veía mucho en Nestlé cuando trabajábamos todo el tema de las recetas principalmente, es el tema del contenido. Muchas veces los sitios dependen mucho de muy poquitos artículos, o sea, si uno trabaja en un sitio de contenido, o en el caso de Nivea a veces pasaba que dependían demasiado de los productos y los productos cambiaban mucho, entonces de repente tenías una página que, o sea, un producto te llevaba un montón de tráfico y de repente ese producto cambiaba la estrategia, lo volaban y perdías todo ese tráfico. Entonces, un poco, ¿qué va con esto? Que obviamente cuando tenemos un sitio web, contra más diversificado sea nuestro contenido, mejor. Porque es decir, si de repente un contenido deja de ser relevante, o la gente no lo busca más, o lo tenés que dar de baja porque la estrategia, por la gente de marketing te dice que lo des de baja, entonces al no depender tanto de eso, no se te cae abruptamente, digamos, todo el tráfico en el sitio y tus métricas. Entonces un poco es, más allá de tener diversidad dentro de las temáticas que estemos cubriendo, es súper importante ser relevante, obviamente, y estar siempre optimizando el contenido existente. Más de una vez hemos agarrado contenido que ya tenemos y que lo volvemos a reflotar, lo volvemos a optimizar y vuelve a performar sumamente bien.
Y obviamente hay que estar atento a los cambios, de repente ver si se te cae el tráfico, entender un poco por qué y de dónde puede estar viniendo eso. También hay contenido, por ejemplo, se da mucho en cosmética, que es muy, hay en recetas también, que es muy estacional. Entonces, por ejemplo, protectores solares, explota el tráfico en enero, pero después en invierno no te busca casi nadie. Entonces hay que tener en cuenta un poco también esos movimientos entre el contenido que hacemos. Entonces, un poco acá el aprendizaje número 4 es obviamente depender de pocos contenidos, nos hace muy vulnerable a los cambios, o sea, nos hace que nuestro sitio tenga muchas chances de que de repente un día te despiertes y se te haya caído un gran porcentaje de tu tráfico. Entonces, o también puede ser que la gente ya no le interesa más buscar eso, también puede suceder. Entonces es sumamente, no solamente tener contenido relevante, pero diversificar lo más posible en los temas, que también volviendo a los puntos anteriores que vimos, hace que tu marca muestre mayor expertise, digamos, o sea, que tu empresa se muestre más experta en la industria en la que se está manejando. Entonces, ya como último, igual creo que de tiempo estamos bien, pero para mí tampoco no es un punto menor, y esto habla mucho sobre esto de entender dónde podemos generar sinergias a la hora de pensar una estrategia de marketing digital, y esto era mucho mi rol, digamos, más allá de crear la estrategia, de llevarla adelante, de ir como guiando los equipos, era encontrando estos puntos en común que tenía cada canal para ver cómo podíamos potenciarlo. Y en el caso de SEO, hay un montón de canales que nos pueden servir, que a veces también está bueno porque muchas veces uno dice, no tengo presupuesto, no lo puedo hacer, o qué sé yo, y tal vez ya tenés un canal prendido que te puede justamente ayudar. En el caso de CRM, también está buenísimo, trabajenlo en conjunto con el equipo de CRM, o si sos una misma persona haciéndolo, está bueno tener en cuenta de que si, por ejemplo, no sé, en nuestro sitio de contenido sacamos un artículo nuevo o queremos posicionar mejor algún otro artículo que quedó un poco relegado, siempre está bueno que si tenemos algún newsletter de contenido, lo metamos para volver a llevar tráfico. El tráfico de lo que es CRM también es un tráfico súper bueno, o sea, y súper saludable usualmente cuando cae a los sitios, y además de ser tráfico recurrente, o sea, demuestra que la gente está volviendo a tu sitio a leer cosas nuevas o a comprar, o el objetivo, digamos, que querramos cubrir. Por el otro lado, YouTube, acá ya hablamos un poco más de search fuera de lo que es nuestro sitio web, pero si tenemos un canal de YouTube que complementa un poco nuestro sitio, que complementa la estrategia de nuestra marca porque queremos posicionarnos de vuelta como expertos en algún tema, o tenemos algún producto muy complejo y que necesita, por ejemplo, mucha explicación más en video, bueno, no olvidarnos que también nuestra estrategia de SEO tiene que estar alineada, obviamente, a nuestro canal de YouTube, es el segundo buscador más grande que existe, y es ideal muchas veces para búsquedas que tengan que ver cómo hacer tal cosa o reseñas sobre determinado producto. Bueno, ya la parte de Search Pago la hablamos y la charlamos, se siguen, o sea, hay muchas sinergias entre ambas áreas, así que es súper importante tenerlo en cuenta. Después, dentro de lo que es PR, acá muchas veces no sabemos por dónde empezar a la hora de armar una estrategia de link building. Bueno, el departamento de PR o la persona que está en PR, o si sos vos también la persona en PR, es súper importante porque justamente que tiene mucho relacionamiento con gente que tiene blogs, muchas veces con distintos medios como puede ser Infobae, La Nación, donde se sacan publinotas. Nada, siempre está bueno aprovechar y decirles como, che, podemos ver de armar un artículo en donde también menciones al sitio el sitio web de mi marca, y de esa forma ir creando una autoridad, y también, bueno, hay un montón de herramientas que te pueden ir mostrando cómo van performando, digamos, esas menciones. Entonces, no descartemos al departamento de PR o este tipo de estrategias, se pueden complementar con la de SEO. Y finalmente, bueno, redes sociales, la más conocida y la que usan también mucho los bloggers es, obviamente, tengo una nueva receta, tengo cualquier tipo de contenido nuevo, un nuevo producto, bueno, lo publicito, puede ser orgánicamente o pago en mis redes sociales y empiezo a llevar tráfico para empezar a posicionarlo. Entonces, un poco que es de vuelta lo que quiero que se lleven de este gráfico es, obviamente, el consumidor está en el centro. Nada, veamos cómo podemos potenciar todos nuestros canales para hacer que nuestra estrategia de SEO sea lo más fuerte posible, junto con todo el resto, obviamente. Y también muchas veces, al ir cruzando insights de cada uno de estos canales, vamos comprendiendo mucho mejor al consumidor. Entonces, este aprendizaje número 5, unamos fuerzas, para mí obviamente contra más recursos vamos a aprovechar,
más en tiempos en donde a veces me sale la palabra, donde las inversiones no son muy altas o que se recortan presupuestos, nada, más que nada hay que exprimir cada recurso que tenemos, tratar de unir fuerzas, tratar de encontrar dónde podemos mejorar nuestros resultados, tener objetivos en comunes y justamente encontrar esas sinergias que nos van a ayudar a potenciar nuestra estrategia en SEO y cualquier otra estrategia que estemos trabajando dentro del marketing digital. Como conclusión, bueno, para mí siempre SEO cumplió un rol súper vital dentro de una estrategia, más que nada porque es la forma también que la gente, así poniéndolo bien en criollo, es como la gente te encuentra, o se encuentra tu marca, cómo pueden hacer para que conozcan más sobre ella, nuestros productos, que encuentren tu e-commerce, por ejemplo. Entonces, nada, es súper importante entender el rol que cumple con todo lo demás que vos estés haciendo y encontrar esas sinergias que van a ayudar obviamente a potenciar toda tu estrategia de marketing digital y que básicamente va a hacer que, nada, eso, básicamente que tu marca se pueda posicionar de manera súper fuerte. Entonces, bueno, gracias. Y bueno, estoy abierta, digamos, a preguntas. Creo que con tiempo, sí, perfecto, quedan 5 minutos para preguntas. Estamos súper bien, Vicky. Bueno, muchísimas Buenísimo. gracias. Siempre, bueno, muy interesante todo esto que nos comentaste en tu charla. Me quedo con esto de tener en cuenta que aunque aplicamos técnicas distintas, dentro de la estrategia de tu marca tiene que haber una sinergia entre todas estas áreas que me parece como súper importante. Así que, nuevamente, muchas gracias por todos estos aprendizajes que están súper. Yo ya estoy acá con mi lapicera anotando todo. Así que vamos a ver si tenemos algunas preguntas, aunque creo que quedó todo bastante claro. Habíamos tenido una consulta acá en el chat que te pedían que como profundices un poco más sobre qué son los snippets, así que si querés contar un poquito de eso estaría bueno. Bueno, más que nada los snippets ayudan también, o sea, son una forma que tenemos para posicionar muchas veces las preguntas más importantes que nos hacen. Siempre está bueno tenerlo en cuenta dentro de la estrategia, digamos, que tenemos de SEO. Sí hay un punto súper importante, es fácil a veces implementarlo cuando es tu propio sitio. Muchas veces lo que me ha sucedido a mí son sitios globales, así que hay que ir trabajándolo con equipos globales, pero te ayudan mucho justamente en el buscador a que si hay preguntas comunes empieces a posicionar ahí. También hay otros de distintos tipos, pero bueno, eso creo que ya va como más técnico. Bien, buenísimo. Después acá tenemos otra preguntita más que dice, si tengo una empresa nueva, ¿cómo hago para hacer PR? Bueno, eso, o sea, depende, digamos, cómo quieras empezar, básicamente. Yo siempre que trabajé, a ver, cuando estaba en Nestlé había un departamento de PR y eran usualmente agencias dedicadas a eso, y había una persona a cargo, probablemente tiene otro tipo de estructura. Cuando estaba en Bayardorf no teníamos una persona y se hacía a través de una agencia. Sí, o sea, tenés dos opciones, o lo haces vos, digamos, por tu lado y te vas contactando si vos querés ir trabajando con influencers o bloggers que sean interesantes, digamos, para tu marca, o con los distintos medios suelen tener canales bastante abiertos. Si no, a veces la mejor opción es empezar con alguna agencia o algún profesional independiente que esté dedicado a esto y que tenga también esos contactos, porque obviamente los medios no son siempre lo más fácil, pero mucha gente a veces empieza directamente contactando a los influencers y bueno, eso puede ayudar también un montón, porque muchos de esos influencers son bloggers, justamente, que puedes ir charlando para ver hacer contenido en conjunto. Buenísimo, buenísimo. Después tenemos otra consulta que dice, ¿cuántas veces podemos usar la misma keyword? Nos cuenta que está empezando a escribir en blogs y nada, es como para posicionar. Y lo ideal, o sea, siempre es obviamente que la keyword esté dentro de, digamos, tu H1, o sea, tu título, o sea, que vos entiendas que primero como qué tipo de consultas están asociadas a esa keyword y un poco que tu contenido esté basado en eso. Ahora, tampoco abusar, o sea, no es que lo pongo en mi título, después en mi H1, después pongo en el H2, después lo pongo 600 veces en la descripción. Para mí siempre dentro de lo que para una persona cuando lo lea no se vuelva como muy repetitivo, o sea, ese me parece que es el parámetro que siempre tenemos que tener, leer nuestro contenido y pensar, si yo soy una persona nueva en el sitio, ¿esto me interesa? ¿Se entiende? ¿O hay como un abuso de una keyword? No hay como un parámetro de 10 es el máximo y 50, o sea, te pasaste, depende del largo de lo que estés haciendo, pero sí o sí tiene que estar obviamente en el H1, me parece como súper importante, obviamente en el metatítulo, digamos, también para que la gente después cuando lo vea en el buscador lo pueda encontrar. Pero sí que se repita y ir también buscando sinónimos para que no esté muchas veces en el texto, pero no hay como una regla.
Perfecto, bueno, justo ahí nos preguntaban también como cuál era la mejor manera de posicionar mi blog y también como si está bien que en varios artículos exista la misma keyword, así que creo que ahí también ya lo contestaste recién. Sí, Así sí. que sí, justo buenísimo. Así que nada, chicas, si no hay ninguna cosita más, las voy dejando con Jime nuevamente. Buenísimo, Cami, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Estela, muchas gracias Vicky también por sus charlas. Como dije el lunes y como digo en todos los eventos de Más Mujeres en SEO, estos espacios no serían posibles en el tiempo que ustedes le dedican tanto al armado de la presentación como estar acá con nosotras. Así que gracias por formar parte. Todas las que nos sumamos hacemos que la industria siga creciendo y que cada vez más mujeres quieran ocupar roles en lo que es SEO. Así que gracias de nuevo. Les cuento que en estos días le va a estar llegando la grabación de la charla de hoy y de la charla del lunes para que puedan revivir todos los contenidos, puedan tomar nota y poner en práctica todo lo que nos contaron. Las esperamos el viernes para el tercer y último día del encuentro, que vamos a estar contando con la participación de Verónica Acuña, ya la conocerán de las ediciones anteriores, y de Keila Pérez Marafiotti. Así que muchísimas gracias por sumarte y que tengan una linda tarde.